Pues bueno, lo primero, perdonadme por la voz porque la tengo un poco mal desde hace un mes. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo personalmente quería hablar de un tema que a mí me incumbe y que a pesar de no estar siempre en el punto de mira y estar sobre la mesa, me parece importante, que es el ocio y la cultura en los jóvenes, que a mí, a empezar, el ocio y cultura me parece que debería ser, si no es ya, sinónimo de juventud. ¿Por qué? Me explico. Nuestros abuelos tuvieron su modelo de cultura y su modelo de ocio, nuestros padres tuvieron el suyo, y ahora nosotros, los jóvenes, creo que somos los responsables de crear nuestro modelo de ocio. Tenemos que intentar que se nos escuche desde las administraciones, desde las instituciones, y que seamos nosotros y no ellos los que digamos lo que queremos hacer. Yo creo que los jóvenes lo tenemos bastante claro, y yo quería poner un ejemplo que me pasó el otro día y que dije, esto lo tengo que contar. El otro día iba yo por la calle y me encontré a unos chiquillos que tendrían mi edad más o menos jugando al fútbol en la puerta de una casa de apuestas. ¿Qué diréis? Vale, ¿y qué? Pues a lo mejor soy yo que lo veo desde este punto de vista romántico, político, lo que sea, pero me pareció una reivindicación. Consciente o inconscientemente, esos chicos nos estaban diciendo qué es lo que querían. Nos estaban diciendo el modelo de ocio que ellos querían. Y sin embargo nosotros tenemos abiertas las casas de apuestas, mires por donde mires, y en todas las plazas que puedas encontrar, cartelitos de prohibido jugar a la pelota. Muy bien, yo digo, opino, si no queremos que los chavales hagan deporte, no jueguen a la pelota en lugares públicos porque molestan al vecindario, si no queremos que pinten sus grafitis porque vandalizan, me parece una opción correcta, pero ¿por qué no habilitamos espacios donde los jóvenes puedan practicar las actividades de ocio que a ellos les gustan? Que esto parece algo súper claro, que todos entendemos y todos podemos decir, pues sí, pues es así. Pues no es así, no se está haciendo así, se está fomentando otro tipo de ocio, y ya desde hace tiempo, incrementado con la pandemia, con todas estas ideas de vamos a abrir los bares para que podamos tomarnos cañas y con nuestros amigos, se está creando la idea de que para pasártelo bien tienes que pagar, y que cuanto más pagas, mejor te lo pasas, ¿no? O sea, si te coges un reservado de 80 euros con no sé qué botella, te lo vas a pasar mejor que si te vas a un bar y te gastas 20. Y si te gastas 20, te lo vas a pasar mejor que si vas a jugar al fútbol en una cancha pública con tus colegas, ¿no? Yo creo que esto no es así y que es en principio lo que deberíamos empezar a cambiar. Y deberíamos empezar a cambiarlo también desde el punto de vista político. Creo que es primordial, porque al final somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de que estos espacios públicos se abran. Si no, los chavales no van a hacer nada porque no tienen esa voz, digamos. Y bueno, yo quería abrir con vosotros este debate y quería saber vuestra opinión, porque me parece importante, y quiero saber también el punto de vista, sobre todo de los más jóvenes, qué es lo que queremos, que levantemos la voz para poder actuar. Yo quería abrir este debate, que luego vosotros podréis dar réplica, ofrecer vuestro punto de vista, y sin más, eso me parece algo importante, y tenemos que tener en cuenta que la cultura y el ocio es nuestro y no nos lo pueden quitar, y no pueden imponernos algo que es nuestro. Y bueno, sin más, doy paso a Edu Urbiño, que va a hablar de LGTBfobia. Bueno, sí, y de juventud en general, porque me parece como... Ay, perdón. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por organizar aquí, así. Bájalo un poquito, sin problema. Ahí. ¿Me lo puedo poner aquí? Sí, lo puedes poner en la pecera.
Así vale, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, que como decía, que muchas gracias por organizar este acto. Yo creo que es súper importante que en todos los municipios de la Comunidad de Madrid podamos empezar, sobre todo a arrancar con lo que ya es prácticamente pues la recta final de la legislatura hacia las elecciones autonómicas, que tienen que convertir a Mónica García en presidenta y que tienen que hacer que se destierren las políticas de Ayuso, que están siendo una auténtica catástrofe para la Comunidad de Madrid y que en realidad redundan en ese sálvese quien pueda, esa tierra de la jungla, ¿no? Que ha convertido a la Comunidad de Madrid un poco en una especie de western en el que cada uno intenta sobrevivir como puede, pero no hay respuestas por parte de las instituciones hacia los problemas colectivos. Y yo creo que es muy importante que este tipo de actos sirvan para eso, para empezar a meternos todos en esa dinámica y que en muy poco tiempo vamos a estar, cuando nos queramos dar cuenta, ya en plena campaña. Entonces creo que es esencial que hagamos eso. Yo creo que además, especialmente en jóvenes, yo creo que Más Madrid siempre ha sido una organización con una pata muy importante juvenil, con gente muy joven, con caras visibles jóvenes. Obviamente es que esto no va en detrimento de ninguna generación, pero que creo que es un valor a reivindicar, porque también demuestra que somos una fuerza de futuro, demuestra que somos una fuerza que está conectando con las generaciones que vienen y con los problemas que van a ser los problemas del futuro, y mucho más desde que yo creo que el sectorial de jóvenes está haciendo un trabajo espectacular para situar eso en la organización. Entonces yo creo que en primer lugar quería felicitaros por eso, también por la organización de este acto. Yo creo que además, cuando llevamos ya tiempo hablando, ¿no? pero estas elecciones del 4 de mayo nos va a volver a tocar hablar de las generaciones de las 2 o de las 3 crisis ya. Porque hay generaciones, lo hemos hablado un montón de veces, la generación millennial y la generación Z, que prácticamente solamente han conocido las crisis. Una se dio de bruces con la crisis del 2008, que quebró todas sus expectativas vitales y ante la cual pues tuvimos, ¿no? que movilizarnos para reivindicar un futuro que nos estaban arrebatando cuando de repente pues se aplicaron toda una serie de recortes sociales durísimos para hacer pagar los platos de aquella crisis a esas generaciones que estábamos entrando. Eso quebró las expectativas de futuro y las promesas que se habían hecho a toda una generación, pero es que las generaciones que han venido después solamente se han encontrado ya, se han socializado ya en esas crisis. Primero en la crisis de 2008, después en la crisis derivada de la pandemia con todos los efectos económicos que conocéis y los años durísimos también a nivel de salud mental que ha tenido y los costes personales y las renuncias que ha tenido el estar encerrados, los confinamientos y los efectos para los estudios, para la proyección académica y vital que han tenido esos años, que han sido una especie de paréntesis, que claro, si ese paréntesis te ocurre en un momento cualquiera de la vida, tiene sus costes, pero cuando te ocurre cuando estás justo en el año que tendrías que estar empezando la carrera o en el año en el que tendrías que estar proyectándote en qué vas a hacer con tu vida, porque es el primer año que tendrías que salir al mercado laboral, la cosa cambia. El coste de esos días que tendría que ser el viaje de fin de curso, que no se vuelve a repetir porque justo te pilla en 2 años de confinamiento, eso no pasa. Y ahora, cuando parecía que sacábamos la cabeza de ahí, nos hemos encontrado con una tercera crisis, que es la crisis derivada de la guerra, de la invasión de Ucrania. Que está teniendo unos efectos de inflación bestiales, que está generando unos problemas económicos que solamente empezamos a percibir y ante los cuales la juventud sigue abandonada. Y esas expectativas, que ya es la juventud de las 3 crisis prácticamente, nos habla de una juventud a la que no se puede abandonar y sobre todo una juventud que va a tener que otra vez dar un paso adelante y tomar en primera persona la decisión y la determinación de decir voy a pelear para que las instituciones se hagan cargo y para que nuestra sociedad se haga cargo de las expectativas de esta generación y de los derechos de esta generación a todos los niveles. Y el problema es que aquí, tanto Partido Popular como PSOE, como todos los partidos que han estado en el gobierno, se han tirado la pelota durante años
con qué pasaba en este país, por qué en este país la mayor parte de la juventud solamente tenía 3 opciones, el paro, la precariedad o el exilio, por qué no había, pues si la culpa la tenían unos, la tenían otros, por qué, bueno, luego Jorge hablará de vivienda, ¿no? Que me parece un tema absolutamente central, porque en este país es imposible emanciparse. Y bueno, está muy bien como el reparto de culpas, pero la realidad es que en este país somos esclavos de un modelo productivo que se ha extendido durante décadas, que nadie ha tenido la valentía de cambiar, y que mientras no se aborde ese cambio de modelo productivo, los jóvenes no van a tener oportunidades, porque el problema es que no tenemos un modelo productivo diseñado para dar oportunidades a los jóvenes. Tenemos un modelo productivo para destinar a los sectores servicios, al turismo, lo que todos sabéis, pero no tenemos un modelo productivo que ofrezca esas oportunidades a los jóvenes y que les permita salir de la precariedad. Y por eso nosotros, que entre otras cosas estamos reivindicando ser una fuerza verde, hablamos mucho de la necesidad de ligar la transición ecológica a dar oportunidades a los jóvenes. Que precisamente de la mano de cambiar ese modelo productivo hacia un modelo productivo más verde, podamos hacer oportunidades para los jóvenes ligadas a la innovación tecnológica, a empleos de alto valor añadido, a toda una serie de cuestiones que son una oportunidad, no solamente una necesidad para salvar el planeta, que por supuesto también, y que además es también un tema que preocupa especialmente a la juventud, sino también para ofrecer un futuro a las generaciones, para ofrecer una... no sé, creo que la crisis, si la crisis de Ucrania no está sirviendo para hacernos caer en la cuenta de que es necesaria una transición energética, yo no sé qué más cosas necesitamos para entender que tenemos que dejar de depender de determinados combustibles, y que tenemos una oportunidad como país si nos centramos en las oportunidades que tiene este país como fuerza energética verde, ¿no? Y creo que ahí que tenemos que desplegar ese modelo, que tenemos que hacer que ese modelo se entienda que es una opción real de futuro, y que en nuestro programa en la Comunidad de Madrid podemos ofrecer esa esperanza, ese horizonte esperanzador para las generaciones jóvenes que ahora mismo no tienen claro cuál es ese futuro. Y conecto con lo último, que es la parte más propiamente LGTB, porque quiero, o sea, hago como el paréntesis, ¿no? El punto de aparte. La verdad es que no solamente tenemos esta necesidad de construir un proyecto alternativo frente a la selva neoliberal que nos ofrece Ayuso, sino que también tenemos que, desgraciadamente, defender y mantenernos muy firmes en algunas libertades y en algunos derechos que ha costado muchísimo pelear y muchísimo conquistar en este país gracias a la lucha de muchas generaciones. Derechos en los que por supuesto hay que seguir avanzando, porque ahora pongo el ejemplo de la ley trans, estamos peleando para que por fin se apruebe esa ley trans. Esta semana sabéis que ha habido un nuevo retraso en la tramitación. Es una ley muy importante que en realidad registra algo, o sea, recoge algo muy sencillo, pero que algunos están intentando parar mediante bulos y yo creo que manipulaciones que son absolutamente falsas, pero que es una ley que puede servir para reparar una deuda histórica con muchas personas que en este país han sido consideradas ciudadanas de segunda durante mucho tiempo y se les ha negado el reconocimiento de su identidad, el reconocimiento de sus vidas. Esto lo dice mucho nuestra compañera Jimena, que todos conocéis, y bueno, desde luego en esos derechos tenemos que seguir peleando por avanzar, pero sobre todo es que tenemos una derecha que está en una pendiente reaccionaria, que además coincide con una pendiente que está dándose en toda Europa y que ataca a las mujeres, ataca a las personas LGTBI, ataca a los migrantes, ataca a todo el que no entra dentro de ese modelo, de ese canon, de ese patrón que ellos quieren situar que es el tradicional, que es el que siempre estuvo en el lugar hegemónico y privilegiado, pero que desde hace unos años pues sienten que ha perdido esa centralidad porque otras personas que estábamos en los márgenes de repente ocupamos espacios que antes no ocupábamos, y eso parece que asusta mucho. Y luego vemos efectos como el que estamos viendo en Italia, donde una señora que defiende la familia natural y que habla de la familia natural como si el resto de familias fueran antinaturales, va a ser, es ya la presidenta del Consejo de Ministros y del gobierno italiano. No es una excepción. Estamos viendo países en Hungría y en Polonia que están directamente prohibiendo libros o planteando
censurar determinados contenidos que hablan de la diversidad de género, de la diversidad afectivo-sexual. No estamos tan lejos cuando tenemos una presidenta que en la Comunidad de Madrid se pone a hablar de que hay que revisar los libros de texto y que hay que plantear que hay que recortar determinadas cosas de los libros de texto, y que no le hace falta tener a Vox al lado para todos los días hablar de, por ejemplo, de que las personas LGTBI colectivizamos a las personas LGTBI como cuando simplemente porque denunciamos una agresión por LGTBI-fobia, o que amparan determinadas cuestiones como las que vemos a diario en la Comunidad de Madrid. Entonces, desde luego que también hay que plantarse frente a esa reacción. Yo creo que es otra de las tareas, plantarnos frente a esa reacción para defender derechos y para defender libertad, que al final creo que son dos banderas que también tenemos que levantar, y por tanto yo veo esas dos patas, y con esto termino. El proyecto que tenemos que diseñar y concretar en un horizonte de futuro para esta comunidad, y la defensa de una sociedad democrática con unos valores muy firmes que defiendan la libertad y los derechos para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por montar el acto por montar el acto y por la invitación. Estaba pensando, al hilo de lo que comentaba Raquel sobre los tipos de ocio, ¿no? Los chavales que estaban jugando al fútbol en la puerta de la casa de apuestas. Yo creo que eso es un temón, y es una cosa que tiene como varias aristas, ¿no? Tiene que ver con el tipo, la modalidad de ocio, y también con de qué manera se practica un determinado ocio, ¿no? Creo que son como dos debates, ¿no? Uno sería si se puede modificar un ocio centrado en el consumo de alcohol mayoritariamente, y otro debate también es el de qué manera se practica ese determinado ocio. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, y lo uno a lo que comentabas de pagar, ¿no? La diferencia es si se paga o no, se va a criminalizar más un botellón donde no se paga, bueno, se compra pero se consume fuera, digamos, a, por ejemplo, las imágenes que se ven en Ponzano, donde básicamente se dedican a destrozar todo, a mear en los portales, peleas y demás. Pero paradójicamente eso, salvo a los vecinos que lo sufren, por supuesto, no genera ningún tipo de alarma, pero cuando eso sucede en un botellón hay como una alarma añadida. Si el hecho es el mismo, es decir, cuando en el segundo caso, en el del botellón, se pone el acento en qué tipo de ocio tienen los jóvenes que consumen alcohol, pero eso no se pone con el caso de Ponzano. Entonces lo que nos da a entender que si en los dos casos se da el mismo tipo de ocio, lo que diferencia uno del otro es que uno se hace en terrazas y el otro no se hace en terrazas. Por eso digo que son dos debates, ¿no? Uno en de qué manera se hace y otro el tipo de ocio, ¿no? Y con respecto al tipo de ocio, es decir, un ocio centrado en el alcohol, estaba pensando en un artículo que salía hace poco. Es verdad que es en el caso de Islandia, ¿no? Y aquí obviamente pues, influye mucho la idiosincrasia cultural de cada país y muchos elementos que obviamente se nos escapan, ¿no? Pero ellos por lo visto sacaron un proyecto para han conseguido minimizar en un 50% el consumo de alcohol y de drogas en general, porque el alcohol es otra droga y de las más peligrosas además. Y básicamente lo que ponían era el acento en reducir los determinantes de riesgo que inducían con mayor facilidad al consumo de alcohol, y ponían el acento, por ejemplo, en temas que luego se vinculan a la salud mental, como por ejemplo reducir los factores que inducen al estrés de la juventud, ¿no? Y fomentar otro tipo de relaciones sanas, otro tipo de manera de convivir. Eso no quiere decir que no se consuma alcohol, sino que se ha reducido el consumo de alcohol y drogas porque en parte se ha reducido los factores que eran más propensos, que inducían con mayor facilidad a todo esto. Así que, bueno, era simplemente una reflexión sobre eso, que creo que es un tema, vamos, fundamental, y que obviamente excede mi capacidad y lo que pueda decir sobre este tema, ¿no?
No sé si habéis visto, bueno, seguro que sí, ¿no? Que en el Reino Unido ha dimitido la primera ministra, que ha durado menos que una lechuga, ¿no? Que le pusieron ahí a competir y al final finalmente ha durado menos. La señora Ayuso puso un tuit al principio en plan, ¿y cómo va a competir España con el dumping fiscal que va a hacer Inglaterra, ¿no? Con las acusaciones que había con su propia fiscalidad, y decía, ¿cómo va a evitar que no se vayan las empresas a Inglaterra, ¿no? Bueno, paradójicamente quien se ha tenido que ir ha sido la señora Liz Truss, ¿no? Y frente a todo esto se ha generado todo un debate en torno a si ideológica, intelectualmente se ha muerto el neoliberalismo y si lo que falta es que se muera política y sociológicamente, ¿no? Y aquí hay como varios elementos, ¿no? Y ahora, ¿por qué lo voy a juntar con lo de Ayuso, ¿no? El primer elemento es que, más allá de que a mí obviamente personalmente estoy en las antípodas de las políticas que aplicaba esta señora, el hecho que le ha llevado a que se tenga que ir ha sido no elementos democráticos, ha sido el humor de un mercado. Es decir, que más allá de que la discrepancia que tengamos con esas políticas, lo que ha provocado que se tenga que ir ha sido obviamente el desplome de la libra, porque los mercados, digamos, han entendido que eran unas políticas que ponían en riesgo pues su rentabilidad, sus acciones, etcétera, etcétera. Y aquí es donde se junta con lo de Ayuso. Ayuso ayer le preguntaban, bueno, ¿y usted qué opina ahora de su modelo económico? ¿No? Porque lo tenían reflejado en esta señora y se ha ido al garete, ¿no? Y ella venía a decir una cosa que han repetido algunos liberales, que es como, no, si el problema no era las rebajas masivas de impuestos que anunciaba. El problema era que esto no iba vinculado a un recorte en el gasto público. Es ahí donde está el meollo, ¿no? El Partido Popular siempre nos se trata de enseñar la cuadratura del círculo. Bajamos los impuestos, aumentamos los ingresos y tenemos los mejores servicios públicos. Y sin generar deuda. Eso es la cuadratura del círculo, es imposible. Lo que entra por un lado sale por el otro y de alguna manera en algún sitio se nota ese déficit. Si tú no ingresas lo suficiente y no aumentas la deuda, lo que haces es recortar en gasto público, que es lo que decía ayer. Si tú recortas en gasto público, al final tienes menos inversión pública y por lo tanto peores servicios públicos. Es imposible tener mejores servicios públicos con menos ingresos. Por mucho que ellos digan que son más eficaces, es mentira, y están todos los indicadores que colocan en educación o en sanidad o en servicios sociales a Madrid en la cola. Y ahí están todos los efectos negativos que eso provoca. Así que ella en realidad, sin quererlo, lo estaba diciendo muy claro. Mi modelo es cómo cuadro las cuentas, recortando en la calidad de vida de los madrileños. Porque por algún lado tienes que recortar. Y esto forma parte de su política del abandono. Miremos a las residencias de mayores, miremos a la juventud, miremos a la FP, miremos a casi cualquier ámbito, siempre se repite un mismo patrón, la misma política del abandono. Ahí donde no comparecen las instituciones, es la manera en la que ellos tienen de generar mercado. Por ejemplo, la FP. No ofrezco las plazas suficientes de FP y esto es lo que posibilita que aparezcan empresas privadas, muchas manejadas por fondos buitre, que de repente encuentran un nicho de negocio en ese vacío que no cubre la institución como debería hacer y por lo tanto abren mercado. Es decir, que su manera de generar mercado privado es básicamente que las instituciones no hagan su papel y dejen ese vacío. Y lo mismo sucede con las residencias de mayores. Las residencias de mayores están gestionadas en su inmensa mayoría por empresas privadas, también muchas por fondos buitre. Con la vivienda lo estamos viendo, por ejemplo, en cada vez más sitios que van a ir saliendo, ¿no? En Getafe, Móstoles y demás, que son viviendas protegidas, que pasa el periodo de la protección y por lo tanto, pasado ese periodo de la protección y se descalifican, ahora están apareciendo Blackstone y demás fondos que compran la vivienda y, digamos, imponen subidas abusivas a esos inquilinos, ¿no? Lo curioso o lo paradójico de esta política del abandono que practica el Partido Popular es que ellos pretenden que de los efectos negativos que produce su propia política, ellos consigan finalmente réditos electorales. Es decir, tú deterioras un servicio público, generas desafección de la población con ese servicio público. A veces, si te lo puedes pagar, si no te lo puedes pagar, lo acabas pagando en tiempo y en salud. Pero quien se lo pueda pagar dice,
Bueno, pues si a mí me tiene que ver el especialista en 7 meses y yo a lo mejor por el camino mi enfermedad se va a agravar, pues si me lo puedo pagar, y dentro de una racionalidad lógica, pues al final me acabo pagando algo para que me pueda ver ese especialista, no vaya a ser que me muera por el camino. Entonces tú generas primero una desafección con lo público no funciona, tratando de proyectar esa idea, te trasladas a lo privado y una vez que estás en lo privado dices, bueno, pero es que ahora yo no quiero pagar impuestos. Es decir, que los mismos que te han coaccionado, que es la falsa idea de libertad de elección solo podría funcionar en este caso con una sanidad de calidad y con un servicio personalizado y con una atención que te atienda tu médico, tu pediatra o que haya un pediatra en el centro de salud. Solo sobre esa base podría darse la posibilidad de una libertad de elección, sobre la base de poder elegir. Pero si tú a la gente no le pones pediatra o no le pones especialistas, pues quien se lo pueda pagar no le estás dando a elegir, le estás empujando y le estás forzando a tener que pagarse un seguro privado. Y lo que ellos pretenden es que cuando tú estés en ese seguro privado, digas, y ahora yo porque voy a financiar lo público, si estoy pagando un servicio privado. Así que los mismos que te empujan a hacer eso son los mismos que luego te inducen a no querer financiar lo público y por lo tanto a apoyar electoralmente a aquellos actores políticos, al Partido Popular, que te ha empujado a tener que pagar más de tu bolsillo, paradójicamente, ¿no? Esta política del abandono se ve profundamente en el caso de la vivienda y sobre todo en el caso de la juventud. En Madrid solo 16 de cada 100 jóvenes no viven con sus padres. Es decir, que el restante vive en casa de sus padres y no porque seamos un país católico con una fuerte red familiar, ¿no? Que a veces se pone esto encima de la mesa, no, mira, es que nos gusta tanto la familia que es que no se quieren ir. Pues sí, bueno, claro, no se quieren ir porque no se lo pueden pagar. Y los que se lo pueden pagar viven en pisos compartidos de alquiler, no porque lo han elegido, porque quieran vivir en comuna, sino porque no tienen otra opción. Oye, que a veces en una etapa de tu vida tú puedes elegir compartir piso, que vamos, yo lo he compartido y está muy bien. El problema es cuando eso se enquista y se cronifica y no lo haces por elección, sino que lo haces por imposición, porque los precios están tan desorbitados y los salarios no cuadran con los precios que se hace imposible poder emanciparse. Curiosamente, en la Comunidad de Madrid es desde el año 2019, desde que llegó la señora Ayuso, cuando se ha reducido la emancipación juvenil. Y se ha reducido tanto más en la franja de edad que más está emancipada, que es obviamente la franja de edad de 30 a 34 años. Se ha reducido del 70% que estaba emancipada en esa franja al 63%. Más de 7 puntos ha caído en pocos años la emancipación de esa franja de edad, que es curiosamente el público objetivo al cual apuntan una de sus grandes medidas estrella. No sé si la habéis escuchado, que se llama el programa Mi Primera Vivienda. El programa Mi Primera Vivienda lo que dice es: vamos a ofrecer un aval a la juventud para que se pueda comprar una vivienda. Curiosamente, esa solvencia económica para que te den ese aval lo deciden las entidades financieras, que ya se van a guardar para ver a quién le dan esa hipoteca, es decir, a la parte dentro de esa franja de edad más pudiente y que más garantías le puede dar a una minoría. Y además que es un programa que solo podría llegar al 0,07% de la población objetivo, es decir, humo. Casi que diría que menos mal que destinan no mucho dinero, porque si hacen como su referente Inglaterra, que destinó miles de millones de libras a un programa similar, que ellos lo han copiado, que es el Help to Buy, ¿no? El ayuda a la compra, al final la Cámara de los Lores ha sacado un documento diciendo ha sido un profundo fracaso, un desperdicio y una ruina de dinero público, porque al final para lo único que ha servido es para aumentar los ingresos de las grandes constructoras, para ayudar a quien ya se iba a comprar una vivienda, pero se ha podido comprar una vivienda más cara, y ha servido para dejar de invertir dinero en vivienda pública, en vivienda social. Así que ha sido básicamente tirar el dinero o hacer un traspaso de dinero, una subvención encubierta a las grandes constructoras, que es básicamente lo que pretenden y para lo que trabaja el Partido Popular en materia de vivienda. La oferta de vivienda asequible en Madrid no está ni se la espera. Antes decía que la vivienda protegida al final, cuando deja de protegerse, acaba en manos de fondos buitre, expulsando a las familias que no tienen mucha libertad de elección. Ahí no existe, la verdad, la libertad de elección del Partido Popular. Y frente a todo esto, frente a toda esta política del abandono generalizada, como premisa, para ellos siempre hay que abandonar, ¿no? Decía FP, vivienda, residencias de mayores, juventud, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer frente a esta especie de
política circular, ¿no?, del Partido Popular, ¿no?, que trata de reciclar electoralmente los efectos negativos que genera su propio modelo. Pues yo creo que nosotros tenemos que poner un modelo diametralmente opuesto, pero un modelo que ponga el acento precisamente en la idea de que se puede vivir mejor, de que Madrid es una gran región, pero que podría ser muchísimo mejor si soltara el lastre del Partido Popular y de sus políticas, que lo que hacen es atrasarnos y lastrarnos, y lo que hace es desperdiciar en gran medida el potencial y la capacidad que tiene esta comunidad. Como digo, uno de nuestros grandes lemas es vivir mejor. ¿Y cómo se puede hacer para vivir mejor? Pues primero hay que mejorar las condiciones de vida de la gente, pero esto no como una finalidad, sino como una premisa. Precisamente para que la gente pueda tener, y la juventud pueda tener libertad de elección y pueda elegir mayor margen de acción sobre lo que acontece en su propia vida, hay que mejorar las condiciones de vida y hay que mejorar los derechos que se tienen. Por eso, precisamente, hay que mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, para poder rechazar trabajos precarios, porque quien coge un trabajo precario que le pagan 700, 800 euros, no lo está haciendo por libertad, lo está haciendo por necesidad, porque no le queda otra opción. Hay que garantizar el acceso a precios y a viviendas asequibles, precisamente porque el hecho de poder elegir un alquiler asequible tiene que ser una garantía mínima de dignidad, porque ningún joven está eligiendo libremente dejarse más de la mitad del sueldo en pagar el alquiler. Eso es mentira. Entonces, si tú ofreces unas garantías, unos derechos de existencia de partida, estás garantizando, valga la redundancia, el derecho a elegir de toda esa juventud. Y esto, a su vez, y aquí enlazo con lo que contaba Eduardo, esto es una palanca de transformación del modelo productivo. De alguna manera, sacaría, utilizando su propio lenguaje y su propia jerga, sacaría de la zona de confort a todos los que están muy acostumbrados a sacar beneficios y a extraer rentas de los alquileres abusivos y de los trabajos precarios. Se le estaría obligando a tener que adaptarse a un público, digamos, a una oferta de trabajo que ya no acepta condiciones miserables de vida. Porque si tu negocio se basa en generar condiciones miserables de vida, entonces tu negocio no es viable. Y por lo tanto tu negocio se tendrá que adaptar a que la gente viva de manera más o menos y de manera digna. Esto en sí mismo es ya una palanca que propicia y mejora el modelo productivo. Y ya para terminar, yo diría que hay básicamente dos modelos. Un modelo es el del Partido Popular, que lo que hace es deteriorar los servicios públicos para que la ciudadanía acabe pagando en tiempo, en salud o en dinero, y por lo tanto en sufrir ese deterioro. Es un modelo donde la gente al final acaba pagando más de su bolsillo. Hay que utilizar esa frase exacta que ellos utilizan siempre. El dinero está mejor en el bolsillo de la gente, por supuesto. Pero es que con su modelo, cuando ellos bajan esos impuestos, la ciudadanía al final acaba pagando más de su bolsillo. No por nada somos la comunidad donde más se paga en sanidad, donde más se paga en educación. Porque, como decía antes, al deteriorar un servicio público, quien puede se lo acaba pagando de su bolsillo, al final acabas pagando más por aquellos servicios que ya deberías tener cubiertos. Por otro lado está el modelo de Más Madrid, reforzar los servicios, reforzar la calidad de esos servicios, porque si todos ponemos nuestra parte, al final acabamos pagando menos. Porque para las cosas fundamentales importantes, si todos ponemos nuestra porción, al final nos acaba saliendo más barato a todos y al final acabas pagando menos de su bolsillo. El primer modelo, el del Partido Popular, sale más caro y desprotege a la mayoría, y el modelo nuestro, el de Más Madrid, sale finalmente más barato y al final protege a toda la ciudadanía. Así que atacar y combatir su política del abandono con una política donde se pueda vivir mejor. Y una política donde se pueda vivir mejor es además la mejor premisa económica. Así que vivir mejor también, además, es más eficaz. Y lo dejo aquí y doy paso. ¿Así tal cual? ¿O le doy algo? ¿Tal cual? Bueno, soy Maite, encantada de estar aquí, un placer compartir la mesa con vosotros. Este coloquio hablando sobre juventud, sobre salud mental, se han hablado de muchísimas cosas como precariedad, trabajo, vivienda, ocio, jóvenes. Bueno, yo aquí vengo a hablar un poco de mi libro, que viene a ser la salud mental. Soy psicóloga y actualmente trabajo con jóvenes, principalmente adolescentes y adultos jóvenes.
Y cuando me ofrecieron dar un poco, o sea, participar en esta charla, en este coloquio, me vino un poco a la cabeza pues lo que hago todos los días, ¿no? Y la realidad que vivo todos los días. Yo sí que es verdad que trabajo con mucha patología, porque trabajo principalmente con trastornos de la conducta alimentaria, pero yo la salud mental al final la termino viendo como algo profundamente político y al final como la consecuencia de todo lo que han hablado mis compañeros, ¿no? Porque es la manifestación de lo que es la vulnerabilidad, la manifestación de lo que es la precariedad, de que a la gente le duele la vida todos los días, de que al final, y recuperando una frase que decía mucho Íñigo Errejón, que es al final ¿quién paga todo esto?, ¿no? Terminan pagando siempre las mismas personas. Y lo peor es que ahora mismo están empezando a pagar los jóvenes, y la gente todavía más joven. La OMS pone la edad de inicio del trastorno mental a partir de los 13 años. Es gente muy joven, es gente que está empezando una etapa de su vida muy importante, muy complicada, con muchísimos cambios, no solo ya a nivel físico, sino también muchos a nivel mental. Se están empezando a formar como individuos, a formar su personalidad, a formar también un poco sus propias opiniones, ¿no? Y cuando acontecimientos como crisis económicas, la crisis de la guerra de Ucrania, que parece que nos pilla muy lejos, pero las consecuencias las terminamos sufriendo, consecuencias como la precariedad que ven en sus padres a la hora de ir a trabajar, la falta de futuro, la falta de proyecto vital, es algo que termina afectando en lo más profundo a la población más joven. Entonces, para mí, vuelvo a repetir, la salud mental es algo profundamente político y nos afecta a todos. Al final, ¿cómo explicar esto? Sin entrar en muchos detalles. Desde que empezó la pandemia se han complicado muchos trastornos que había antes, se ha complicado mucho el tema de salud mental y han salido muchas más cosas. Esto no quiere decir que se haya puesto de moda el estar mal, sino que se han empezado a hablar mucho más de esto. Y es importante hablar de ello y creo que, yo voy a tocar temas que son un poco más escabrosos, pero ha subido significativamente el aumento de suicidio en jóvenes. Es la principal causa de muerte no natural en población joven. Ha subido exponencialmente el número de autolesiones, un tema que a los padres les preocupa tremendamente, ya no solo porque los puedan sufrir sus hijos, sino porque lo sufren también amigos de sus hijos, algún familiar. Es algo totalmente silenciado, es algo que no se conoce y que da muchísimo miedo porque es muy duro ver a tu hijo que se está haciendo daño porque no sabe cómo gestionar todo ese malestar, porque no sabe cómo canalizar todo ese sufrimiento, porque al final, detrás de todos estos datos, que al final son números y queda todo como muy despersonalizado, hay muchísimo sufrimiento. No hay un adolescente que realmente quiera dejar de vivir, hay un adolescente que quiere dejar de sufrir y de pasarlo mal. Al final, esto es la consecuencia, es el último punto de todo lo que hemos estado hablando. De ver a tus padres que no llegan a fin de mes, de ver que las cosas se encarecen todavía más, de que 30 o 50 euros sean un descalabro al final de mes, que el no tener ningún tipo de proyecto vital, el pensar que el trabajo el que no hay trabajo, el que no hay futuro, el que este no es un país para jóvenes y Madrid tampoco parece una ciudad para jóvenes, en la que no podemos convivir en un entorno donde haya un ocio asequible y donde haya un ocio alternativo. En los barrios donde hay una mayor población de clase trabajadora es donde se sitúan las principales casas de apuestas. Y lo peor de todo esto es que cada vez acceden a gente más joven. Y al final, al acceder a este tipo de ocio que está tan viciado y es un ocio que está también como muy oculto y desde un ambiente como muy sórdido, termina como llevando a los jóvenes, ¿no?, un poco a ese camino que está dentro del mundo de las adicciones, que está dentro del mundo pues del juego patológico y que al final, que poco tiene de ocio y tiene mucho más de precariedad, de vulnerabilidad y de muchas más complicaciones ya a nivel económico. Entonces, un poco para resumir lo que hemos estado hablando, porque hemos estado hablando
de un montón de cosas. Creo que es hablar del tema de lo público, de la salud, de lo que llamamos como los factores sociales de la salud, todo aquello que termina desembocando en lo que es la salud mental. Y es que al final, si el sistema público, como bien decía Jorge, está completamente colapsado, termina colapsando también los servicios privados. Yo actualmente trabajo en un servicio privado. Tenemos una lista de espera de 3 meses. Esto es bastante fuerte porque es que al final los servicios privados no están preparados para absorber toda la demanda que absorbe el sistema público. No está preparado, las condiciones laborales no son las mismas y realmente las familias se enfadan porque mandan su solicitud y hasta que pueden llegar a acceder al servicio pueden llegar a pasar 6 meses y entonces es normal que se enfaden, pero es que todo esto es algo que terminamos pagando todos y creo que al final termina siendo un poco responsabilidad de todos, ¿no? El tema de la salud y el tema de la salud mental. Otro tema que me parece bastante importante, entroncándolo también con jóvenes con salud mental, es las redes sociales. Hay muchísimo miedo con las redes sociales. Yo como persona, todavía me considero joven, considero que las redes sociales son una herramienta muy útil, muy importante. De hecho, gracias a las redes sociales, esta charla se va a poder ver y se va a poder, espero que viralizar, y se va a poder divulgar sobre esto que es importante. Sin embargo, las redes sociales tienen como una cara mucho más, complicada, mucho más que genera muchísimo más miedo en los padres porque hay muchísimo descontrol, no hay nada regulado. Cualquier persona joven puede tener un perfil, estar en Instagram y ya no solo el problema es que mi hijo hable con una persona que le pueda llegar a hacer daño, que eso también es un tema que está encima de la mesa, sino que el problema es lo que se consume a través de esas redes sociales y lo que se ve. Hace poco, desde Más País, se empezaron a tramitar una PNL, ¿puede ser? Sí. Sí, es que estoy un poco prendida por eso, pero bueno, una PNL que hablaba sobre los filtros que se aplican en las redes sociales y cómo eso puede terminar afectando a la gente más joven. No olvidemos al final que su realidad, y esto es lo que a mucha gente ya no solo padres, sino gente que ya no estamos dentro de la adolescencia, nos choca, ¿no? Su realidad la viven a través de una pantalla. Cuando éramos más pequeños, la pantalla que teníamos era la de la televisión, como mucho la de la videoconsola, pero salíamos a la calle y jugábamos con nuestros amigos. A día de hoy, muchísimos adolescentes, muchísima gente joven sale a la calle y ya no juega, ya no tiene un ocio totalmente diferente, sino el ocio sigue siendo la pantalla. Y viven permanentemente mirando esa pantalla y es complicado, incluso cualquiera de nosotros, si nos pasamos todo el día mirándonos al espejo, mirándonos a la pantalla, pues es normal que empiece a haber cierta preocupación, cierta distorsión del propio cuerpo, empieces a ver un montón de defectos, de cosas que no te gustan, porque al final es como una vía como muy dentro de la obsesión, ¿no? Muy dentro de la imagen al propio cuerpo y bueno. Entonces, las redes sociales pueden ser algo muy útil, pueden ser algo muy beneficioso, nos puede llegar a conectar con mucha gente, pero un mal uso de ellas y una nula o baja supervisión por parte de los adultos puede generar este tipo de dinámicas, este tipo de problemas. Y ya, bueno, un poco ya para terminar y para abrir un poco ya el coloquio y que habléis vosotros, vuelvo a repetir, la psicología es un instrumento político que forma parte de la vida de todos nosotros, que nos afecta a todos nosotros, que la salud mental es algo imprescindible y que qué bien que se esté empezando a hablar de esto y que Más Madrid apoye y dé un impulso a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Está encendido, ¿verdad? Sí, sí. Vale, bueno, pues ahora si alguien quiere intervenir, tiene alguna pregunta
o lo que sea, levanto la mano, paso el micro y hacemos un poco de charla. ¿Alguien quiere intervenir? No hace falta el micro, yo creo que se me oye. Sí. Pero para que se grabe o... No hace falta que se grabe tampoco. Bueno, que se grabe la respuesta. Bueno. Bueno, gracias por compartir las experiencias y quería hacer un comentario a ver qué os parece. El otro día en El Hormiguero, un programa, como todos sabemos, de izquierdas, Pérez Reverte le dijo a Pablo Motos que la juventud actual era blanda, una juventud de cristal que no valía para nada, y quería saber qué opináis de esta reflexión, sobre todo porque la juventud actual ha vivido una pandemia, vive precariedad, vive falta de vivienda y es ante todo menos blanda, desde mi punto de vista. Pero ya están intentando criminalizar a la juventud para dispararla, no sé por los motivos, pero vamos, quería saber qué opináis al respecto de este comentario que hizo en Prime Time para toda España. Sí. Sí, Pues, a ver, yo creo que esto de que la juventud es blanda por haber pasado tanta precariedad y tanta crisis es un poco lo mismo, Maite, que tú sabrás que se dice de la gente que, por ejemplo, tiene una depresión, que se dice que son más débiles. Yo creo que es precisamente lo contrario. Yo creo que es lo típico de hacerte fuerte y, con perdón de la expresión, a hostias, ¿no? Yo creo que el haber vivido todo esto nos hace tener, ¿cómo decirlo?, una visión más crítica y no por quejarte eres débil. Precisamente te estás haciendo valer tus derechos, tus necesidades y bueno, creo que Pérez Reverte debería pasarse un rato por cualquier coloquio, por cualquier sitio donde haya jóvenes y debería escucharles, porque me parece que hace unos añitos desde que él dejó de ser joven que no escucha a uno. Pero sí, básicamente creo que está muy equivocado y que ¿quién dijo el otro día, Paula? Una frase, creo que fue de Dalí, sí, que dijo que el problema de los jóvenes es que yo ya no soy uno. Creo que eso es lo mismo que le pasa a Pérez Reverte. ¿Alguien quiere comenzar? no sé. A ver, Jorge. Pero, ¿cómo hacemos? Porque, o sea, bueno, hablamos cada uno de todas las preguntas. Quien quiera. Quien quiera, intervenir. Dale, Jorge. No, simplemente lo mismo, que es que eso es una cosa tan vieja, ¿no? Pensar que la generación que viene en realidad ha perdido los valores es una cosa que le sale, pues eso, a todo el mundo que ya no es joven, ¿no? O sea, no sé, Tucídides, 400 años antes de Cristo, ya sacaban y comentaban cómo se perdían valores porque los jóvenes volvían borrachos y decapitaban estatuas. Quiere decir que es una constante esa situación, el pensar de alguna manera que a ti te deben algo. Que a ti personalmente siempre todo el mundo te debe algo y sobre todo que no te hacen caso. Si el problema desde el fondo es de Casito, es decir, no me están haciendo caso y por lo tanto, ¿quién se cree en estos imberbes para venir a plantear cosas que yo en su día no he planteado, pero que es una cosa que se le podía aplicar a todas las generaciones? Es decir, todas las generaciones son generaciones blandas en comparación con la generación anterior. Pero eso es como cuando se dice, porque los obreros de verdad. Y claro, ¿dónde pones a los obreros de verdad? ¿A los mineros que bajaban en jaulas en el siglo XIX? Porque a lo mejor, desde ese punto de vista, digamos, aplicando esa plantilla, a ojos de esos obreros que bajaban en jaulas, pues los obreros de los años 60, pues ya eran un poquito blanditos. Y no, lo de los 70, que tenían más derechos, ¿qué se creerán? ¿No? Es una lógica profundamente reaccionaria. Esta idea... Las feministas de antes. Bueno, esa es otra. Quiero decir que tampoco es una cosa exclusivamente de hombres, ¿no? Que es una sensación de he perdido mi lugar en el mundo y mi reconocimiento, y en lugar de estar admirándome a mí, lo que están haciendo es hablando de otras cosas, y además están cuestionando algunas cosas que yo defendía. Pero para esto, y con esto termino, yo creo que la mejor frase es desde el punto de vista bueno, ¿no? Para entender que las generaciones que vienen están tomando el punto de partida donde tú lo dejaste, ¿no? Esa frase de William Morris, ¿no? La gente lucha por algo, lo pierde, y otros toman el relevo y siguen hacia adelante. Yo creo que es mejor verlo así que verlo de una manera profundamente reaccionaria, con tu
vida estática y que todo lo que viene después de ti pues ya es una mierda. Bueno, lo mismo con la música, ¿no? Todas las cosas que se decía de la música de los años 70, que seguramente es la mejor que ha habido en la historia. Yo no he vivido los 70, pero objetivamente también por el contexto social y político que se daba, pero siempre se dice que todo lo nuevo que sale pues es una degeneración. Bueno, pues vale. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, claro. Bueno, a la generación millennial era la generación perdida, por una parte, y lo otro era la generación nini. Sí. O sea, éramos los nini, ¿no? Paradójicamente una generación a la que no la dejaban ni estudiar ni trabajar, porque esa era la realidad. O sea, que fue el momento en el que subieron todas las tasas universitarias y expulsaron a miles de jóvenes de la universidad. O sea, pues eso, lo que hemos hablado antes del paro brutal en unos niveles, liderando Europa en paro juvenil. O sea, bueno, pues todo este desastre. Lo único que sí que creo es que esto de la generación de cristal tiene un componente añadido, y yo sí que creo que tiene un punto de masculinidad frágil el tema de Pérez Reverte, porque lo que se alude cuando se habla de generación de cristal, a la generación actual, es de haber sido capaz de expresar, de poner palabras y visibilidad a un montón de temas que tradicionalmente se han entendido que era una vergüenza poner encima de la mesa. Por ejemplo, decir, estoy sufriendo acoso escolar, estoy siendo discriminado por mi orientación sexual, siento que no quiero permitir que, porque me mueva de una determinada manera o tenga pluma, vayas a venir a decirme cómo tengo que comportarme o tengo que dejar de comportarme. O sea, no sé, lo mismo con el tema racial, con un montón de cuestiones que los jóvenes han puesto encima de la mesa y lo han hecho en muchas ocasiones gracias a las redes sociales, a expresar en las redes sociales, por ver también el lado positivo, ¿no? que tienen, ¿no? En primera persona, contar esas historias en primera persona, y a eso se le ha calificado como que es una generación llorona, una generación que se queja por todo y que protesta por todo. Bueno, sí, claro, una generación que de repente a lo mejor ahora ha decidido no aguantar determinadas cosas que históricamente se venían aguantando por una situación estructural en la cual nadie se atrevía a romper el hielo, y que parece que eso les coloca en una situación de vergüenza. O lo que decías antes con la salud mental, una generación que se ha atrevido a hablar del malestar con la salud mental y a mostrar su propia vulnerabilidad sin que eso sea una vergüenza o sea un demérito. Eso en realidad, paradójicamente, convierte a esta generación en una generación muy valiente. Es una generación que, que se ha encontrado en condiciones y ha tenido las herramientas para, para hablar de cosas que le estaban pasando y que antes no se podía hablar de la misma manera. Entonces, lejos de ser una generación llorona, es una generación que ha demostrado una enorme valentía, y es una generación que precisamente por eso a los que están constituidos por ese modelo en el cual mostrar cualquier grieta, mostrar cualquier sentimiento, mostrar cualquier debilidad, mostrar cualquier vulnerabilidad te convierte en frágil, te convierte en lo contrario a ese modelo de masculinidad hegemónica en el que durante décadas se han sentido algunos muy cómodos. Pues evidentemente desde el punto de vista de Pérez Reverte pues es una generación de frágil y de cristal, pero en realidad lo que denota es su propia fragilidad, ¿no? Y no sé, creo, sí. Yo, mira, Sven me ha dejado una pregunta, que se ha tenido que marchar a trabajar. Vale, a Sven le preocupa mucho el ocio, este ocio insano de las casas de apuestas, que tanto impacto, y como ha contado Maite, está teniendo en la gente joven, y sobre todo porque es un doble impacto, el impacto sobre la salud mental de los propios jóvenes y la ruina económica que les causa tanto a ellos como a sus familias, etcétera, etcétera. Y él comenta, ¿no sería la mejor solución echar las casas de apuestas de nuestros barrios? Yo creo que estamos todos de acuerdo, sí. pero podéis desarrollar un poquito qué pensamos de las casas de apuestas para contestar a Sven de esto, aunque no es exactamente vuestro tema, que lo sé, pero... Bueno, obviamente terminar con las casas de apuestas sería un poco lo ideal, pero no podemos dar un paso tan grande, tenemos que ir dando pasos pequeños. Yo, por ejemplo, creo que sería bastante útil empezar
por ejemplo, quitando casas de apuestas y que tuviesen un mínimo de distancia, ya no solo de colegios e institutos, sino de parques infantiles y de cualquier lugar que frecuenten menores de edad. Que eso es algo que no se está cumpliendo y que al final me parece bastante importante, porque quitas de una parte de la vida cotidiana de los jóvenes ya ese resquicio que queda al final inconscientemente de este ocio, y muy entre comillas lo llamo ocio, insalubre. Creo que ese sería un primer paso. Obviamente, si no existiesen todas estas cosas, seríamos todos mucho más felices. Pero tenemos que ir poco a poco, y también se tiene que regular y nos tienen que hacer caso, por favor, porque si intentamos regularlo y no nos hacen caso, pues nos quedamos en las mismas. La entrada, porque os puedo asegurar que no está nada regulada, que con que parezcas un poco más mayor de lo que eres puedes entrar y nadie te va a decir nada. Y para empezar eso, luego ya tendríamos que ir dando más pasos, pero también me parece algo importante decir que hay más casas de apuestas que teatros a lo mejor, o que museos, o sea, muchísimo más, o sea, ¿qué ocio estamos fomentando? Porque ya no nos podemos quitar la culpa desde las administraciones y desde la política de que, por ejemplo, y pongo el ejemplo de Sanse, tengamos más casas de apuestas que teatros o que zonas de ocio más sano. A ver, esto lo debería responder Emilio Delgado, que es el que lo lleva. En cualquier caso, obviamente tú no puedes permitir que la calle Alcalá tenga una casa de apuestas por cada 100 metros. Por lo que eso supone y por el entorno que genera, el ambiente que genera eso, ¿no? ¿Qué tipo de paisaje urbano generas? Obviamente todo eso hay que regularlo. La cuestión de si se debe prohibir o no, ojalá fuera tan fácil como simplemente se prohíbe y desaparece el problema, pero el problema, valga la redundancia, es que no desaparecen las causas que propician y generan la demanda esa de casas de apuestas, ¿no? Que muchas veces, yo qué sé, tiene que ver con pues, la necesidad de a ver si invierto uno y saco dos y consigo algo de dinero. Quiero decir que a lo mejor todo esto dentro de un entorno de precariedad, de falta de incertidumbres, de a ver si consigo dinero, porque con los trabajos precarios, con no sé qué, no voy a conseguir nada. Entonces, creo que también hay que tratar de preguntarse y de comprender cuál es el caldo de cultivo que hace que crezcan tanto, ¿no? Y luego obviamente están las online, que es donde están mayoritariamente. Yo creo que básicamente hay que regularlo muchísimo. Por ejemplo, hacer todo lo contrario a lo que hace el Partido Popular, que es ahora añadido que se pueda pagar con tarjeta de crédito. Es decir, le pones más pasarelas, más facilidades para que la gente se quede ahí. Obviamente hay que prohibir que sean lugares, digamos, atemporales. Tú no sabes qué hora del día es cuando estás dentro, no hay ventanas, no hay nada, te da una sensación de constante, como un presente continuo, ¿no? Así que yo diría, lo que comentaba Raquel, ¿dónde se pueden ubicar? La cantidad que pueda haber. O sea, obviamente, creo que en 2 años o el año que viene ya se tienen que renovar muchas licencias, pues simplemente borras de un plumazo el 80% de las licencias e incentivas fiscalmente que se abren otro tipo de negocios. No sé, se me ocurre, puedes incentivar que en los barrios pues se abran, pues no sé, lugares que ofrezcan comida saludable, por decir algo, ¿no? Tú, bueno, con las herramientas que puedas tener, fomentas una cosa y detraes y retiras otra. Pero entiendo que es un problema más allá del local físico, que eso obviamente hay que regularlo, pero que hay una cosa, digamos, anterior a todo eso. Yo tenía una pregunta o una reflexión. Me parece muy interesante todos los puntos que habéis tocado. Eduardo, tú has recordado que el año que viene hay elecciones. Entonces, para cambiar esta inercia que se vive en Madrid, estamos hablando de Más Madrid, que se vive en Madrid, yo soy de Barcelona, pero llevo 35 años en Madrid y he visto cómo esto se ha deteriorado muchísimo Madrid. O sea, yo llegué cuando Madrid había un cinturón rojo y ahora lo que hay son collares de perlas por todas partes, al menos la gente cree que los lleva. Entonces mi pregunta o mi reflexión es, todo lo que habéis explicado, desde la vivienda, el ocio, la salud mental, el LGTBI, todo esto que habéis explicado, con el PP, Vox y Ciudadanos no se va a arreglar. Entonces mi reflexión o mi pregunta es, ¿qué se hace
desde la izquierda, que es qué hacemos desde la izquierda para que la gente vea que el camino es otro. Porque, sinceramente, sin votos, podemos hacer otro 15M, ¿de acuerdo? Yo me pongo también, pero donde se cambian las cosas es desde las instituciones. Si no hay fuerza allí, difícilmente se cambiará las cosas, como queremos cambiarlas. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos ver a esa gente, a ese obrero que decíamos, que es un obrero, que igual no pertenece a Ponzano y que le están machacando allí donde vive, que su centro de salud está cerrado, que no tiene urgencias, que el pediatra no existe? ¿Cómo hacemos para que esa persona vea esto y a la hora de votar, vaya a votar? Yo no digo que la gente se equivoque votando, que la gente vota lo que considera oportuno, pero igual es que algo falla que no transmitimos bien para solucionar el tema, porque yo creo que hay un problema y grande, y Mayo está aquí, a la vuelta de la esquina. Yo no sé si llegaremos a tiempo para arreglar los problemas de salud mental, de vivienda, de jóvenes que están en que me voy fuera de España, se han educado aquí, con el dinero público, universidades públicas, pero están trabajando fuera y toda su capacidad intelectual está fuera, no la tenemos aquí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Igual no es la mesa, pero me gustaría que... Jorge, ¿le quieres dar o...? No. Tampoco quiero monopolizar. A ver, obviamente yo no creo que haya una respuesta fácil ni una... Si tuviéramos una fórmula mágica, pues el que la tenga la puede poner encima de la mesa. Pero yo creo que podemos estar orgullosos y orgullosas del trayecto que hemos hecho en muy poco tiempo. Porque Más Madrid no tiene tanto tiempo de existencia. Y en estos 3 años, de repente hemos conseguido situar en el mapa político de la Comunidad de Madrid una alternativa que hoy es primera fuerza de la oposición, que yo creo que en ningún momento hemos dejado de apuntar a mucho más. Nosotros estamos construyendo un proyecto que cada vez es más sólido y cada vez está más arraigado en el territorio, tanto en términos organizativos como también en términos de proyecto político. Y creo que eso es un trabajo arduo en el que nosotros tenemos que seguir empujando con toda determinación y con todo el entusiasmo. Obviamente es un trabajo para el que no podemos hacer solo, porque hay otras fuerzas de izquierdas que en este momento están en una situación muy crítica. Creo que aún así nuestro horizonte de futuro es muy prometedor, o sea, porque además en un ciclo muy adverso para la izquierda a nivel estatal, en un ciclo que la derecha, digamos, tiene todos los vientos de cola porque acumula el desgaste del gobierno nacional, porque se han producido terremotos que la derecha ha aprovechado para su propio campo, y sin embargo digamos que Más Madrid representa una fuerza que ha sido una excepción a ese ciclo, porque en el peor de los momentos, ante las mayores de las adversidades, en unas elecciones además que se convocan a traición para generar un tsunami político y un cambio de ciclo, como fue en las elecciones del pasado 4 de mayo, sin embargo, dimos la campanada siendo totalmente contracíclicos en realidad, a pesar de que el resultado global no nos gustara. Obviamente, si el resultado global no nos hubiera gustado, pues estaríamos ahora gobernando y aplicando todas estas políticas y resolviendo todos estos problemas que yo creo que más temprano que tarde vamos a estar en condiciones de desarrollar. Yo pienso en Compromís tardó mucho tiempo en llegar a gobernar. Con esto no quiero decir que no vayamos a conseguir, no nos vayamos a presentar el 4 de mayo a ganar todo y con todas las expectativas, pero es que si no se consigue el 4 de mayo no, me refiero el 28 de mayo, ¿no? Si no se consigue el 28 de mayo, aquí estamos sembrando futuro, aquí estamos sembrando un proyecto para la Comunidad de Madrid. Y tarde o temprano este proyecto lo vamos a sacar adelante, porque esto no va a seguir así siempre. Y también en Valencia fue muy difícil, pero fue posible el cambio. Y aquí llegará el cambio y nosotros estaremos preparados para el cambio por el trabajo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que creo.
A ver, yo sumado a lo que comentaba Eduardo, o sea, creo que hay que tener en cuenta un poco el contexto, el escenario desde donde partimos. Creo que partimos de una décadas, de retirada ideológica de la derecha, de la izquierda, de que esto además ha provocado que una izquierda ensimismada en sí misma, es decir, que cuanto peor te va, más te cierras y reafirmas tu identidad, y más la cierras, y eso se sigue reproduciendo, que peor te va y más te cierras. Como decía, una retirada ideológica que paradójicamente en ocasiones ha acabado por generar una caricatura que se corresponde con la que hace la derecha. Por ejemplo, ¿en qué momento se dejó de reivindicar la libertad y se le regaló a esta gente? Que yo recuerde, todos los procesos históricos en la historia han hablado de liberación, emancipación. ¿En qué momento eso se ha quitado? ¿Y en qué momento nos hemos quedado simplemente con igualdad? Y con una noción de igualdad, además, que también se corresponde con la caricatura que hacen ellos. Igualdad es sinónimo a uniformidad. Yo creo que hay que reensamblar igualdad y libertad, y eso implica, obviamente, una noción de libertad profundamente diferente a la que tienen ellos, pero también una noción diferente a la que se ha venido arrastrando con la idea de igualdad. Yo creo que igualdad y libertad, la igual libertad, son garantizar las mismas condiciones a cualquiera para que pueda desarrollar su diferencia y su diversidad. No una igualdad de uno arriba que tutela, ¿no?, y maneja. Creo que ahí hace falta, digamos, una reflexión profunda dentro de algunos aspectos espectros de la izquierda. Creo que durante mucho tiempo no se ha tomado nadie en serio Madrid. Y tomarse en serio Madrid, querer a Madrid, y eso es algo que humildemente desde nuestra posición creo que sí que no los tomamos en serio. Creo que hay que entender de dónde venimos y, por lo tanto, de qué manera intervenir en la situación actual. Por ejemplo, están instalados una serie de ideas. Antes hablaba de dinero en el bolsillo, de libertad de elección. Yo creo que en sí mismos, y fuera de contexto, no son malos en sí mismos. Son malos articulados dentro de la cosmovisión que proyecta la derecha. Pero que nosotros tenemos que partir de esas nociones para reordenar su sentido, ¿no? Antes decía libertad de elección y lo aplicaba a otras cosas, ¿no? O dinero en el bolsillo aplicado a que mejores servicios públicos al final se supone que tienes más dinero en el bolsillo, ¿no? Y que seamos capaces no solo de atraer a la gente que ya se considera de izquierdas, eso, pero más allá de eso. Y eso yo creo que se consigue cuando un proyecto es capaz de transmitirle a la gente que lo que tú propones se vincula a aquellos aspectos más íntimos. Quiero lo mejor para mis hijos, quiero lo mejor para los míos. Cuando tú eres capaz de que lo que tú propones se traduce en esto es lo mejor para los míos, es ahí cuando consigues traspasar fronteras ideológicas, que es de alguna manera lo que el Partido Popular ha conseguido en Madrid históricamente. Bueno, pues hay que darle la vuelta a eso. Ellos son transversales en un sentido totalmente inverso al nuestro. Ellos arrasan en el barrio Salamanca, pero sacan un muy buen resultado en Parla. Nosotros tenemos que arrasar en Orcasitas, pero sacar un muy buen resultado en Tres Cantos o en el barrio Salamanca. Solo de esa manera, y consiguiendo diversificar tu discurso, atendiendo a las necesidades de cada gente en cada situación, y poniendo el acento más en unas cosas y en otras, pero con un proyecto de conjunto que consigue que tanto el de que vive en Tres Cantos como el que vive en Parla entiendan que, o una gran mayoría, obviamente, nunca van a ser todos, entiendan que esto que se propone es un proyecto de futuro y es un proyecto que va a mejorar la vida mía y de mis hijos, y es ahí donde yo me quiero ir. Por lo tanto, la batalla está en el deseo, en que los seres humanos no deseamos lo que nos parece bien, nos parece bien aquello que deseamos, y por lo tanto ser capaces de tener algo encima de la mesa que genere una atracción, que genere un deseo, que mole, que sea donde nos queremos ver, que sea aspiracional, que es otro elemento donde la última década se ha tirado abajo, ¿no? Se ha dicho lo aspiracional es algo malo. ¿Cómo va a ser algo malo lo aspiracional? Pensemos en las frases hechas. ¿Tú a qué aspiras? ¿No? No hay ningún proyecto político que no sea al mismo tiempo aspiracional. Claro que es una dimensión inherentemente humana, y todo proyecto político tiene que ser capaz de
de nutrir una aspiración. El día que seamos capaces de que estos elementos de vivir mejor, de que sale más barato vivir mejor, de que vivir mejor es la mejor premisa económica y que eso se vincula a un modelo fiscal, eso se vincula a un modelo social, a un modelo económico, etcétera, ahí estaremos en muchas mejores posibilidades, no solo de ganar elecciones, que eso puede darse, sino de ser hegemónicos, de instalarse como algo más allá, o lo más ideológico es cuando algo se considera que no es ideológico, que se instale como el paisaje, como algo que forme parte del sentido común. Con humildad, creo, y lo comentaba Eduardo, nosotros estamos haciendo nuestra tarea y seguiremos en ese camino, nos cueste 1 año, 5 años o 10 años, pero la batalla está en socavar las bases del sentido común que ellos han construido y sustituirlas por otras que se asocien al modo de vida y al modelo de vida que nosotros queremos proyectar, que entendemos que es mejor. Gracias. No sé si te he respondido así muy rápido. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Reflexión?